La vida de las plantas es una lucha constante por la supervivencia. La necesidad de alimentarse y reproducirse ha condicionado su evolución. Muchas de ellas no podrían sobrevivir sin los animales. Algunos actúan como polinizadores y otros son un jugoso bocado para las plantas carnívoras. Pero la vida de las plantas es más sensual y violenta de lo que podría imaginarse. Conozcamos el poder de las flores. Secretos de la naturaleza. El poder de las flores. Cuando se trata de sobrevivir, las flores muestran todos los rasgos de un animal. Cazan para alimentarse, se exhiben para reproducirse o explotan a otras especies en su propio beneficio. Pero esto no es todo. Las plantas pueden calcular el tiempo. Las flores se abren y cierran a un ritmo tan preciso que podría medirse con un reloj. La rosa polar o Rhodiola rosea gira para seguir al sol las 24 horas del día. Algunas especies pueden incluso contar. La Venus atrapamoscas solo activa su trampa cuando rozan 2 veces sus filamentos sensibles. Las plantas también están gobernadas por su instinto de supervivencia y reproducción. Probablemente el sexo sea la fuerza más importante de la naturaleza. La reproducción de las plantas pudo haberse originado en el agua. Después aprovecharon el viento para diseminar el polen. Pero todo cambió cuando aprendieron a explotar a los animales. Engañaron a abejas, chinches y escarabajos para que transportasen sus esporas. Las flores se transformaron para atraer a estos animales tan necesarios y pagarles los servicios prestados con polen, néctar y aceites. Pero no son solamente los insectos los que trabajan para las plantas. También zarigüeyas, ratones, murciélagos y pájaros. Las plantas los han embaucado a todos. Por estas asociaciones existen el pico del colibrí, el zumbido del abejorro, la lengua de la zarigüeya, la forma tubular de la dedalera, las artimañas de las plantas carnívoras y el suave aroma de la madreselva. La relación entre plantas y animales es tan fuerte que algunas especies no podrían sobrevivir solas. Pero este vínculo a veces lleva a situaciones extremas. Algunos nenúfares deben matar a su polinizador para reproducirse. El alimento es una prioridad hasta tal punto que algunas plantas se han convertido en asesinas. La drosera o hierba de la gota atrae a los insectos con sus pegajosos tentáculos, que simulan estar impregnados de néctar. Las plantas carnívoras tienen colores vivos que imitan a las flores. Pero la más habilidosa es la Dionaea mustipula o Venus atrapamoscas. Su actitud es tan similar a la de un animal que incluso ha desarrollado un sistema nervioso. Las plantas fueron las primeras en colonizar la Tierra. Viven más tiempo, crecen más y se desarrollan en lugares donde pocos animales sobrevivirían. La vida no existiría sin ellas. Todos los animales extraen su energía de las plantas, ya sea directamente o a través de la cadena alimentaria, como hacen los carnívoros. ¿Es posible que las plantas transmitan su energía a los animales en su propio beneficio? ¿Y si por el hombre fuera, sería esta la planta predominante? No podemos imaginarnos un mundo sin gramíneas. Quizás no sean muy llamativas, pero están muy extendidas. Parecen primitivas, pero son más complejas de lo que se cree. Las flores masculinas, agitadas por el viento, diseminan el polen por el aire. Su objetivo es que alcance las flores femeninas para que se complete la polinización. Es un plan sencillo que suele tener éxito.
Para muchas plantas, la reproducción gira en torno a las nubes de polen que transporta el viento. En los bosques de pinos, el polen llega hasta las flores femeninas, rojas y diminutas. Una vez finalizada la polinización, las piñas tardarán 2 años en crecer, madurar y liberar sus semillas, y otros 100 años en alcanzar la plena madurez y reproducirse. Para que la polinización tenga éxito, las plantas liberan una gran cantidad de polen. Pero por cada grano de polen que alcanza una flor femenina se pierden millones de ellos. Las plantas no pueden dictar al viento dónde depositar el polen, y algunas especies necesitan que llegue directamente a la flor femenina sin desperdiciar nada. En Norteamérica vive una planta poco común cuyas flores brotan bajo el agua. Aquí no hay viento, de modo que han desarrollado una ingeniosa manera de esparcir el polen. La Vallisneria americana o cintas gigantes vive como planta masculina y femenina. Este es el órgano femenino, colocado en un pedúnculo en forma de espiral, en cuyo extremo está la flor femenina. Queda al nivel de la superficie, flotando en el agua. El órgano masculino vive bajo el agua, y su base es una pequeña bolsa que contiene 2000 flores masculinas. Las burbujas de oxígeno y los derivados de la fotosíntesis se recogen en esta bolsa, y la van abriendo a medida que la flor madura. El polen se libera y asciende a la superficie en busca del órgano femenino. Es un viaje peligroso. El polen es muy nutritivo y un manjar para los peces. Gran parte del polen se libera por la noche para evitar que lo devoren los depredadores. Pero a pesar de salir en grandes cantidades, solo un puñado de granos de polen llegan a la superficie. Al secarse con el aire, el grano de polen se abre y se expone, y avanza flotando sobre el agua como en una balsa de pétalos. Mientras, el órgano femenino espera a que se aproximen los granos de polen. La flor está recubierta por miles de minúsculos filamentos que repelen el agua y vuelven resbaladiza la superficie. Los granos de polen flotan desordenadamente en el agua, y aquellos que alcanzan esa superficie se deslizan hacia el interior de la flor. Una vez polinizadas, la corriente arrastra las semillas. Las flores de la Vallisneria, como el resto de las flores, utilizan el medio ambiente en su propio beneficio. El diseño de las flores tiene un único objetivo: la reproducción. La mayoría de las flores son bisexuales, tienen órganos masculinos y femeninos. El polen entra por el estigma y avanza hasta los ovarios, donde se desarrollan las semillas. Las anteras producen el polen, el equivalente del esperma. El polen es una obra maestra del diseño. Es único, como las huellas dactilares,
y sus propiedades físicas y químicas solo pueden ser reconocidas por los de su misma especie. Una planta nunca se dejará polinizar por el polen de otras especies. El estigma es el que se encarga de reconocer y aceptar el polen. Puede parecer complejo, pero esto impide que las flores sean polinizadas por especies diferentes. Si cada flor tiene órganos masculinos y femeninos, lo más fácil sería que se fertilizasen a sí mismas, pero la naturaleza exige que sea otra planta la que realice la polinización. Pero ¿cómo es posible hacerlo estando enraizadas en el suelo? La solución es la intervención de un tercero, un animal que transporte el polen a otra planta. Y esto es lo que explica la variada y especializada gama de flores. Millones de plantas utilizan parte de su energía en producir flores y mostrar su disposición para la polinización. Son ellas quienes deben darse a conocer, engalanarse y lucir extravagantes colores para atraer la atención de los intermediarios. Dentro de las flores hay formas, modelos y diseños muy llamativos. La belleza y la elegancia son virtudes propias de las flores, pero hay una finalidad detrás de todo esto. Marcas confusas para el ojo humano les dan a los insectos la posición exacta del polen o el néctar. Algunas de esas marcas solo pueden percibirse con visión ultravioleta. Son como señales que indican el camino hacia la recompensa que hay dentro de la flor, porque las flores pagan por los servicios prestados. El premio es el néctar, el polen, los aceites o el perfume, deliciosos alimentos. Las plantas compiten para atraer a sus polinizadores, y el resultado de esta lucha es la gran variedad de flores que conocemos. Muchas de ellas se especializan en atraer a un exclusivo grupo de polinizadores. La madreselva, por ejemplo, atrae a las polillas. En la polinización por zumbido, el polen se libera como respuesta a las vibraciones ultrasónicas de las alas. Las dedaleras atraen a los insectos en un orden estricto y liberan polen y néctar sucesivamente de abajo a arriba para asegurarse de que todas las flores reciben a los visitantes. La escrofularia tiene una flor diseñada para las avispas, pero también atrae a las hormigas. Las plantas carnívoras poseen otros peculiares diseños. Solo expulsan sus anteras cuando los insectos son lo bastante grandes para cargar el polen. Si son demasiado pequeños, no florecerá. Hay plantas que no malgastan el polen. Esta planta desértica depende de las hormigas para la polinización. Sus flores crecen a ras del suelo y sus tallos se entrelazan ofreciendo a las hormigas un sendero para que vayan de flor en flor. Las flores son diminutas y no son más grandes porque no necesitan atraer insectos desde grandes distancias. Mientras la hormiga bebe néctar, se impregna del polen del estambre y después lo llevará a la siguiente flor. Las flores emplean mucha energía en recompensar a los polinizadores, pues también los insectos han de esforzarse mucho. La cabeza de los abejorros se cubre de polen cuando estos se asoman a la flor para conseguir el néctar de la consuelda. Estos orificios en la flor revelan que las pequeñas abejas no tienen la lengua lo suficientemente larga, así que han agujereado los pétalos para llegar al premio.
Es un truco que otros han imitado. Algunas plantas resultan más fáciles de manejar. Puede parecer sorprendente, pero los incendios que barren el oeste de Australia son esenciales para la reproducción de una flor. Una vez extinguido el fuego y antes de que otras plantas hayan tenido tiempo de crecer, brota una pequeña orquídea que destaca por su larguísimo tallo con forma de martillo. No cumple los cánones de belleza de las orquídeas, pero su forma es muy apropiada para la reproducción, no con otra planta, sino con una avispa en particular. La hembra de la avispa de la familia Typhidae trata de salir de la tierra carbonizada. Carece de alas, ya que vive bajo tierra, y parece más una hormiga que una avispa. Sale a la superficie una sola vez en la vida para buscar pareja, y regresa a las profundidades para depositar los huevos en larvas de escarabajo. La avispa trepa por una rama carbonizada. Emite un perfume irresistible. Y espera a que llegue su pareja. El macho, que sí posee alas, sale unas semanas antes que la hembra y la espera con antelación. Atraído por su olor, llega hasta ella. Durante la cópula, el macho levanta el vuelo. Aterriza sobre una flor para succionar el néctar que le pasará a la hembra a través del esperma. Será la única vez que ella pruebe el néctar. Tras la luna de miel, el macho la devuelve a la tierra, donde ella se enterrará para siempre. ¿Cuál es entonces su romance con la orquídea? No es casualidad que la avispa hembra permanezca bajo tierra cuando las orquídeas ya han florecido. Ni que la flor imite la forma, el tamaño, el perfume e incluso los movimientos de la hembra, precisamente cuando hay tantos machos solitarios en los alrededores. La orquídea del género Dracaea urde un plan que debe llevar a cabo antes de que salgan las hembras. Su tallo rígido, su peciolo móvil y sus sacos polínicos están especialmente diseñados para esta insólita unión entre la avispa y la flor. Es su trampa para atraer al macho, que, creyendo que se trata de una avispa hembra, abraza fuertemente a la flor e intenta llevársela volando. Pero en el impulso chocará contra anteras cargadas y quedará impregnado de polen. Poco después, agotado, soltará el señuelo y saldrá volando. Pero no aprenderá de su error. Para que el plan de la orquídea funcione, la avispa macho tendrá que dejarse engañar por otra flor y tratar de copular con ella. La segunda orquídea quedará fecundada por el polen que transporta el macho. A partir de ahora, la planta se centrará en que las semillas maduren. Muchas plantas engañan a sus visitantes con una falsa oferta sexual. La de la orquídea es tan convincente que las avispas macho llegan a esparcir su esperma sobre la flor, aunque no les favorezca.
Las flores utilizan a cualquier animal que sea capaz de transportar el polen. Las zarigüeyas pigmeas se alimentan de casi cualquier cosa, incluso de polen. Por eso entran dentro del reducido grupo de los mamíferos polinizadores. La evolución de la flor también puede ir en beneficio del animal polinizador. Este marsupial es el opósum de la miel. Se ha adaptado para alimentarse únicamente de flores. Su lengua está diseñada para lamer el néctar. Sus dedos, que le proporcionan una sujeción perfecta, y su cola prensil, le permiten vivir en los árboles que le proveen de alimento. Pero el mejor medio para transportar el polen es volando. Muchas plantas han convertido a los murciélagos en sus intermediarios. Otras prefieren a los pájaros, que recorren mayores distancias. Estas flores son especialmente llamativas, crecen mucho y producen enormes cantidades de néctar. La Anigoxanthos flavidus o pata de canguro ofrece un tallo para que el pájaro comedor de miel se pose y quede impregnado de polen. La flor ave del paraíso también ofrece un punto de apoyo para los visitantes, pero es más inestable. Resulta difícil mantener el equilibrio sobre algo tan resbaladizo. El pájaro pisará el polen y lo llevará a la siguiente flor. La protea africana ofrece un hogar a sus polinizadores. Los machos de los pájaros nectarínidos son muy territoriales y protegen celosamente sus flores. Entonces, ¿por qué las flores de algunas proteas miran hacia el suelo? La respuesta está en que estas proteas prefieren a los ratones antes que a los pájaros para la polinización. En Centroamérica existen flores que producen abundante néctar y que son polinizadas por los colibríes. Para batir las alas a este ritmo frenético, los colibríes necesitan gran cantidad de azúcares y los obtienen de esas flores. Hoy en día ninguno de los dos podría sobrevivir sin el otro, pero ¿cuál de las dos partes inició esta relación? ¿El vuelo de los colibríes o el néctar de las flores? Algunas plantas y sus polinizadores se han adaptado a través de una coevolución o cambio evolutivo recíproco. Podemos ver un ejemplo en las selvas de Sudamérica. Aquí la coevolución ha originado una inquebrantable amistad. Para muchas orquídeas solo existe un tipo de polinización y solamente una abeja es capaz de descubrir el secreto de la vida sexual de esta flor. La abeja euglosina, o abeja de las orquídeas, recibe de esta planta el estímulo necesario para completar su vida sexual. Hay una orquídea del género Coriantes que crece en las ramas de los árboles. Con los primeros rayos del sol, los pétalos se abren y dos glándulas segregan un líquido en una especie de concavidad que hay en la base de la flor. La flor desprende un olor irresistible para las abejas macho, que se acercan atraídas por los aceites de la superficie de la orquídea.
Lo recogen con las patas delanteras y lo utilizan como afrodisíaco. Las abejas recorren hasta 8 kilómetros en busca de este aceite. Pero a veces las abejas resbalan sobre la superficie oleosa y caen a la base en forma de recipiente. La abeja está a punto de ahogarse, pero existe una vía de escape, un punto de apoyo convenientemente colocado. A la orquídea le interesa salvar a este insecto. Y cuando la abeja está a punto de conseguirlo, el pasadizo de la orquídea se cierra para capturarla. La abeja lucha por salir, mientras los sacos polínicos se van adhiriendo a su cuerpo. Tardan unos 10 segundos en quedar fijados y después la abeja es liberada. Cuando se ha secado las alas, sale en busca de otra flor para seguir recolectando aceite. Una vez ha hecho la entrega de polen, la orquídea no retiene a más insectos en su interior, a no ser que venga de visitar otra flor. Necesita el polen de otras plantas para ser fertilizada. Esta vez, cuando la abeja intenta escapar, el polen que trae adherido a su cuerpo activa otro mecanismo de la flor. Es un modo muy complicado de polinización, pero asombrosamente funciona. Aún así, la coriantes y la abeja euglosina corren un gran riesgo. Si la abeja o la orquídea desaparecieran o se redujera su número, ambas estarían abocadas a la extinción. En África podemos encontrar otra flor que también atrapa insectos para ser polinizada. A primera vista este nenúfar puede parecer inofensivo, pero algo siniestro está a punto de suceder. En cuanto se abre, la flor muestra un depósito de néctar. Trata de atraer a pequeños sírfidos como este. Pero es una trampa. Lo que parece una fuente de alimento es un depósito venenoso. ¿Matará a su polinizador? Probablemente esta mosca de la flor ya haya visitado otro nenúfar. Las moscas quedan atrapadas en el fluido que rodea la parte femenina de la planta. De este modo, el nenúfar evita que el polen que transporta el insecto entre en contacto con su propio polen y se asegura una polinización cruzada. El polen del cuerpo de la mosca llega al estigma de la flor y los pétalos se cierran sobre el insecto. La flor solo es peligrosa cuando actúa su parte femenina.
pero al día siguiente vuelve a abrirse y muestra las anteras masculinas cargadas de polen, y será inofensiva para las moscas que la visiten. En la naturaleza existen asociaciones muy complejas, como la del jengibre. Utiliza a las hormigas para proteger sus flores de los visitantes inoportunos, pero quienes las polinizan son los colibríes. Las hormigas son recompensadas con néctar. La flor ha desarrollado las glándulas que segregan este néctar con el único propósito de premiar a sus guardianas. Es como una especie de chantaje. En Europa, los cardos tienen otro modo de defenderse de los voraces insectos. Alrededor de su tallo y de sus ramas hay una serie de fosos en los que caen todos aquellos que pretendan atacarles, y mueren ahogados. Los cardos son inflexibles con sus enemigos. Las bromelias brotan en lugares donde los nutrientes y el agua escasean. Sus hojas, en forma de embudo, están diseñadas para recoger el agua de lluvia. Al igual que los cardos, se protegen de los ataques de los insectos. Las hojas oleosas evitan la deshidratación e impiden que los insectos caminen sobre ellas. Sus cuerpos ahogados proporcionan nutrientes a la planta. Aunque las bromelias no llegan a considerarse plantas carnívoras, las plantas carnívoras han perfeccionado sus trampas. Sus hojas tienen forma de campana y se llenan de agua para ahogar a sus víctimas. Pero no están provistas de esas trampas por casualidad. Las plantas carnívoras atraen a los insectos con los mismos cebos y promesas que utilizan las demás flores para atraer a quienes las polinizan. En los pantanos más occidentales de Estados Unidos encontramos la sarracenia. El opérculo de la planta o tapa es de colores vivos y desprende un aroma que atrae a los insectos. Como en cualquier otra flor, la tapa está cubierta de glándulas que segregan néctar. Intercalados entre las glándulas hay millones de finos y puntiagudos filamentos, como vemos en este primer plano. Este vello obliga a los insectos a descender hasta un denso revestimiento oleoso. Muchos insectos, como esta avispa, terminan perdiendo el equilibrio y caen al agua. Una vez atrapados, los cuerpos no se descomponen solos. La planta libera enzimas digestivas y absorbe los nutrientes, como ocurre en el estómago de los animales. Pero al contrario que los animales, las plantas carnívoras no se deshacen de los residuos del animal que han consumido. Almacenan los restos de miles de insectos. Hay un mosquito que saca provecho de estas plantas y vive en su interior, alimentándose de los restos de las víctimas. Incluso se desarrolla desde larva a crisálida dentro de la planta. Al final, el insecto adulto sale a través del peligroso tubo.
Algunos roban un poco de néctar antes de escapar volando. Este mosquito sale de su hogar oleoso. Es un adulto en busca de néctar. No sospecha que esta planta asesina esconde una trampa. Esta otra planta simula tener néctar mostrando brillantes gotas en sus hojas con forma de pétalo. Es la drosera, o hierba de la gota. Hay más de 100 especies de drosera, y todas son expertas asesinas. Estos glóbulos brillantes no son néctar, sino tentáculos con puntas pegajosas. Una vez atrapadas las víctimas, las glándulas del extremo de los tentáculos segregan enzimas para disolver la carne, y las plantas absorben los nutrientes. Pero el proceso es más complejo. Cuando la presa toca el extremo pegajoso, se envía una señal que activa otros tentáculos que aturden a la víctima. Luchar empeora la situación. Al moverse quedan más impregnados de la sustancia pegajosa. La siguiente señal estimula a la hoja para que se doble y sepulte al insecto. El proceso dura varios días, así que veremos las imágenes a cámara rápida. Completada la digestión, se repite el proceso en el otro lado de la hoja. La trampa está preparada de nuevo. Dado que la planta limita su gasto de energía, no siempre pliega todas las hojas. La drosera economiza y solamente dobla las hojas cuando ya tiene asegurada una presa grande.
El néctar tiene un enorme poder atrayente que las plantas utilizan como cebo. Veamos a la Venus atrapamoscas, una de las primeras plantas carnívoras que se descubrieron. Es poco probable salir con vida de esta celda. La clave de su funcionamiento está en la superficie de la trampa. Esta superficie de color rojo está cubierta por unas glándulas que segregan néctar para atraer a los insectos. En el centro, a cada lado de la trampa, encontramos 3 filamentos sensibles. Si tocamos solo uno no ocurrirá nada, pero si rozamos 2 filamentos o uno de ellos 2 veces, la trampa se activará. Podría decirse que la planta sabe contar. Los dientes de la planta encajan perfectamente. La presa queda encarcelada. Cuando la presa toca los filamentos, la planta envía una señal eléctrica. En su evolución, las plantas han desarrollado esta señal, que es lo más parecido a un impulso nervioso. La señal provoca un cambio de presión en las partes de la trampa, que se cierra en la 30ª parte de un segundo. La planta se cierra firmemente y comienza la digestión. Las glándulas digestivas segregan ácidos y enzimas y se absorben los nutrientes. Alimentarse a base de animales acelera el crecimiento de la planta. Una vez finalizada la digestión, las células del interior crecen y la trampa vuelve a abrirse. Y lógicamente, cuanto más se alimenta, más crece. Cada vez que vuelve a abrirse, está preparada para cazar. Las plantas carnívoras utilizan mecanismos sorprendentes. La Capsella bursapastoris, o bolsa de pastor, segrega toxinas aromatizadas que atraen y matan animales microscópicos.
Las toxinas protegen a la planta. Mientras absorben los nutrientes de los insectos muertos, la semilla se provee de fertilizante. Las plantas muestran todos los instintos propios de los animales. Se defienden, se alimentan y se reproducen. Aunque no cuentan con la principal ventaja de los animales, la capacidad de desplazarse. Pero en la costa ártica de Groenlandia crece una planta que rompe esta regla. Aquí el verano dura 5 semanas en las que el sol nunca se pone. Hace frío, así que la pequeña rosa polar, o Rhodiola rosea, ha desarrollado una tecnología espaciotemporal para poder reproducirse. Sus pétalos tienen forma de parábola para reflejar los rayos del sol. Como resultado, la temperatura de su superficie es 10 grados más alta que la del entorno. Este calor atrae a los insectos que, tras disfrutar del néctar de la rosa, llevan el polen a otras plantas. La rosa les ofrece comida y calor a cambio de su ayuda en la polinización. Pero para permanecer caliente las 24 horas del día, la rosa polar tiene que seguir el rastro del sol. Posee un tallo giratorio que nunca se aleja más de 2 grados de la posición del sol. Es la central de energía solar más pequeña del mundo. Para sobrevivir, las plantas ofrecen recompensas a los animales, que actúan en función de su necesidad de sexo y alimento. En un principio, las plantas se reproducían en el agua, pero pronto aprendieron a aprovechar las corrientes de aire para diseminar el polen. Con la evolución de los insectos, las plantas encontraron un nuevo modo de esparcir sus esporas. Pero ahora debían compensar este servicio con néctar, aceites y polen. Llaman la atención con flores coloridas, marcas ultravioleta y aromas intensos. También los mamíferos y los pájaros se han rendido a los encantos de las plantas. Estas asociaciones con los animales son fundamentales para su supervivencia. Y han dado lugar a los matrimonios más extraños. Pero cuando los nutrientes son escasos, las plantas no tienen piedad. Los lirios ahogan con veneno. La hierba de la gota utiliza sustancias pegajosas y las plantas carnívoras desarrollan trampas. Su necesidad de alimento es tan fuerte que algunas plantas actúan como animales. La Venus atrapamoscas incluso tiene un sistema nervioso. Las plantas son esenciales para la vida, desde las especies microscópicas hasta los árboles más grandes, son imprescindibles para nosotros. Transfieren a los animales la energía solar que absorben, quizás en su propio beneficio. Si la polinización estuviese exclusivamente en manos de los hombres, ¿habrían desarrollado las plantas tanto poder?